Estamos de vuelta, amigos televidentes, con más entrevistas y nos acompaña don Jaime Calderón. Él es parte del movimiento bolivariano y precisamente vamos a hablar de eso, de este mes de julio, que es el mes donde Ibarra recuerda un hecho particular, interesante, importante en la historia libertaria de América, que a lo mejor no tiene reconocimiento que se merece dentro de la historia contada de la vida de Bolívar y de la vida de independencia de América Latina, pero que tiene su nivel de importancia. Sin embargo, gracias por acompañarnos. Conversábamos antes de iniciar esta entrevista que son muchos elementos que a lo mejor no logran, inclusive aquí en la misma ciudad, trascender este tema. La batalla de Ibarra tiene una importancia fundamental en consolidar la gesta libertaria de Simón Bolívar, tiene una particularidad con la presencia del Libertador, pero ¿cuál es la percepción que tiene, por ejemplo, el movimiento bolivariano sobre la percepción y el interés que se debería generar con respecto a lo que es Bolívar como figura y lo que es la batalla de Ibarra? Buenos días. En efecto, el movimiento bolivariano de Imbabura, social, cultural, educativo, en su largo trajinar que tiene de resaltar la figura del libertador de 5 naciones, siempre nos hemos hecho presentes no solamente en estas fechas que se aproximan, como es el 17 de julio, fecha en el año 1823, en la cual participara Simón Bolívar personalmente en la lucha libertaria por definir y determinar definitivamente la independencia del Ecuador. Inclusive hay que recordar que la historia, con la presencia de Simón Bolívar en Ibarra, la historia debe ser cambiada. Siempre se ha venido diciendo que el 24 de mayo de 1822 se sella definitivamente la independencia del Ecuador, cosa que no es así. Venía el general Agualongo ya reconquistando las ciudades de Pasto, Popayán, y se aprestaba a reconquistar la ciudad de Quito. De seguro era reconquistada por el general Agualongo, un personaje muy aguerrido, propio de las huestes bolivarianas, que fue traicionero de Simón Bolívar. Por eso Simón Bolívar le decía pastuso, fatídico, traidor. Con mucho respeto, no vayan a pensar que estoy hablando a las personas del Carchi, sino que así eran. Por la particularidad del momento que se estaba viviendo y la acción que significaba el general Agualongo. Eran los pastusos, sí. Entonces, en esa circunstancia, Simón Bolívar se entera de la bravura, conociendo la bravura de este general, y viene personalmente a enfrentarlo, porque ya tenía algunos antecedentes contra este general Agualongo, y viene a enfrentarlo precisamente aquí en lo que hoy es la Piedra Chapetona, en el Tahuando. Anécdotas como estas del 17 de julio de 1823 cambian definitivamente la historia. Entonces quiere decir que la independencia definitiva del Ecuador es el 17 de julio de 1823, no el 24 de mayo de 1822 con la batalla de Pichincha. Muy respetable desde luego, pero la historia debe ser real y cómo son los acontecimientos. Pero la historia no lo cuenta, la historia no lo recoge. Hay muy pocos referentes sobre la importancia de la batalla de Ibarra cuando se habla de la historia bolivariana. Efectivamente, entre otros aspectos, no se habla mucho de la presencia de Simón Bolívar acá en Ibarra, aparte de la batalla del 17 de julio, él estuvo muchas ocasiones en Ibarra. Tomemos en cuenta que el coronel Teodoro Gómez de la Torre era edecán de Simón Bolívar y venía a escribir las mejores cartas a Manuelita Sáenz en la hacienda de Pilanquí, en la hacienda que era del coronel, en los territorios que era del coronel Teodoro Gómez de la Torre, que era la mitad de lo que hoy es Ibarra, a lo mejor teniendo una figura de la propiedad del coronel Teodoro Gómez de la Torre. Entonces fue Simón Bolívar el primer hombre que dio los inicios para la carretera Ibarra-San Lorenzo. Fue su primer ideal la carretera Ibarra-San Lorenzo. Dejó creando aquí lo que hoy es la Academia Militar San Diego. En aquel entonces denominó primero Colegio Imbabura, hoy Academia Militar San Diego. Entonces Simón Bolívar ha estado dejando un legado histórico a la ciudad de Ibarra, elevándole por segunda ocasión a la categoría de ciudad, igual que a Otavalo, igual que en Cotacachi. Sin embargo, como movimiento bolivariano cultural, educativo, social, hemos venido insistiendo la necesidad de darle a Simón Bolívar una verdadera reivindicación, un desagravio inclusive a su nombre, porque ha sido mal utilizado. Simón Bolívar todos conocemos mediante la historia, pues que fue un
constante luchador contra la prepotencia, contra la ignominia del poder, luchó contra el absolutismo, luchó contra el abuso de los políticos en el Estado. Entonces, en este momento vemos a veces que inclusive con mucha pena como Movimiento Bolivariano de Imbabura y otros sectores apegados a reconocer la gesta histórica, reconocer la egregia figura de Simón Bolívar, vemos que Simón Bolívar ha sido desfigurado en toda su magnitud por ciertos gobernantes que la patria y el mundo los conoce, en los cuales pues están haciendo todo lo contrario contra lo cual luchaba Simón Bolívar, contra el absolutismo, contra el abuso del poder, contra la ignominia de los que tienen la obligación de gobernar para un pueblo. Entonces, contra ellos luchó Simón Bolívar. Sin embargo, hay una percepción que ni siquiera aquí en la misma ciudad de Ibarra se le da el valor y la trascendencia que tiene el hecho del 17 de julio y la figura de Simón Bolívar dentro de la historia de esta ciudad. Alguna vez aplaudimos nosotros e impulsamos, inclusive como Movimiento Bolivariano, con el licenciado Pablo Jurado, somos gestores desde muchísimo tiempo atrás, desde cuando él era concejal, cuando fue alcalde, logramos que por lo menos se ponga una estatua digna de Simón Bolívar en el Parque del Ejido de Ibarra. Y estamos ahora tratando de hacer una ruta turística que se denomina la Ruta del Libertador, que es por donde ingresó Simón Bolívar, y hay algunos lugares por el Abra, por la Esperanza, por donde atravesó Simón Bolívar, hasta llegar a la Piedra Chapetona. Fue declarado en alguna ocasión Ibarra Bolivariana. Se quería poner el nombre, fue tomada una resolución municipal. Hemos impulsado de alguna manera que este 17 de julio sea inclusive declarado Día Nacional, Día de reconocimiento histórico a nivel nacional. Sin embargo, en Ibarra estamos muy preocupados porque no se le ha dado el verdadero valor que debería dársele a Simón Bolívar. Debería crearse una casa de Simón Bolívar, debería crearse una sala en donde un museo de Simón Bolívar. Hemos pedido a diferentes autoridades, la Piedra Chapetona mismo está en este momento en plena destrucción, sus alrededores, que de alguna forma fue rehabilitada. Entonces, en ese camino, no solamente por ahora, por este 17 de julio, sino ya se acerca también el 24 de julio, que es su fecha de natalicio. El 17 de diciembre también solemos festejar, conmemorar con un minuto cívico en el Parque del Ejido de Ibarra, pues, donde está el monumento a Simón Bolívar. Y Ibarra le debe, Imbabura le debe a Simón Bolívar muchísimo. Y con todo respeto, en conversaciones, en tertulias de cultura, porque nuestro movimiento, insisto, pues eminentemente cultural, social, educativo, por así ser sus miembros, están integrantes docentes, intelectuales, escritores, pintores. Hicimos recientemente una bonita exposición pictórica, musical, artístico, en homenaje a Simón Bolívar. En todos ellos hemos visto que, con todo respeto a otras celebridades, a otros próceres tal vez ibarreños, que a lo mejor hicieron más o hicieron menos por Ibarra, pero a veces son reconocidos o son hechos homenajes que a lo mejor son intrascendentes en comparación con la figura egregia del libertador Simón Bolívar. Tema importante, un tema que debe estar en debate. Estamos viviendo el mes bolivariano. Si Ibarra es una ciudad bolivariana, debería ser el tema de análisis profundo durante estos días, tomando en cuenta las referencias históricas que se han destacado. Agradecemos al licenciado Jaime Calderón por su presencia esta mañana. Una pausa, seguimos con más entrevistas.